al abandono físico del edificio. A mí me contraría y me conmueve el abandono académico, el abandono histórico. Porque hablar del Teodoro Gómez de la Torre es hablar de Ibarra. Hay un desamor por las cosas que son nuestras. El Teodoro Gómez es un sueño de una ciudad y un país que queremos. El Teodoro Gómez de la Torre nace un 5 de abril de 1884, no como Teodoro Gómez de la Torre, nace con el nombre de un santo, San Alfonso María de Ligorio. El 27 de octubre del mismo año inicia sus labores académicas, con 41 estudiantes y 5 docentes. Y es en el año de 1896 donde cambia el nombre, un 9 de noviembre de 1896, el nombre de San Alfonso María de Ligorio por Teodoro Gómez de la Torre. Una de las obras que ha dado cabida a más de 40.000 exalumnos y a 2 presidentes de la República, y la gran mayoría de alcaldes de la ciudad y la gran mayoría de los hijos de los obreros, de los trabajadores de la ciudad de Ibarra es muy fundamental. Quienes ingresamos acá al Teodoro Gómez de la Torre, tanto estudiantes como personal docente y personal administrativo, la primera finalidad era conocer la historia de esta institución, principalmente conocer por qué se llama Teodoro Gómez de la Torre, que lamentablemente con el transcurso del tiempo y quizás en estos últimos años simplemente nos hemos dedicado a una simple instrucción. Un factor fundamental era generar un espíritu, hacer del teodorismo un espíritu. En el Teodoro Gómez de la Torre entregábamos 2 títulos, y les soy claro en mencionar, entregábamos el título de señores y señoritas de estudiantes, y luego el título de bachiller. Hoy todo mundo nos preocupamos de obtener un título, un cartón, y el ser humano le estamos dejando a un lado. En el estilo crítico del estudiante del Teodoro Gómez de la Torre sentía también la necesidad del padre de familia que no le avanzaba el sueldo que él tenía para cubrir las necesidades básicas. Entonces también salía a protestar contra los gobiernos que realmente no tenían consideración de la ciudadanía. En un momento se malinterpretaba, porque decían los vagos del Teodoro, los patanas del Teodoro, los huelguistas del Teodoro, pero realmente eso no era así. ¿Sabe qué? Yo les dije la rebelión acá. Ese era mi salud. Porque yo era otro rebelde, pero con causa. He dicho que he luchado yo por la educación de los trabajadores, por la formación de las universidades. Por lo tanto, uno cuando ejerce una función quiere trascender a algo que todavía falta por hacer y que antes no lo pudo hacer por falta de experiencia, falta de liderazgo. Pero hoy queríamos que todos seamos líderes. Entonces habían jóvenes, muchachos, libres de pensamiento. Para una oratoria les hubiera escuchado, él daba gusto oírles, y no se dejaban nomás ganar la moral de nadie. Era una juventud, ya le digo, crítica y autocrítica, ¿no? Ahora ya no hay eso. Todo el mundo anda silenciado, no pueden hablar, lo contrario, y sin embargo, cuando salen afuera, se desahogan esos muchachos. Entonces, ¿qué está haciendo la famosa educación educativa, la unidad educativa? Una olla de presión. El momento que explote, eso va a ser fuerte. Yo me acuerdo que las amas de casa, los comerciantes, las personas más adultas, decían los únicos que salen a defender otros intereses son los guambras del Teodoro. Cuando salíamos, realmente salíamos a hacer temblar las calles de Ibarra junto con otros estudiantes de diferentes instituciones. En 1974 se produjo una crisis de autoridad en el Gómez de la Torre y asumimos con Roberto Morales la función, él de rector, yo de vicerrector. Ahí nace la idea ya. Primero, de descongestionar el edificio
antiguo que vemos ahora, para irnos ya con el alumnado al edificio nuevo que estaba terminando, donde es el ambiente actual. ¿Qué se hace con el edificio que queda acá? Fui el que mentalicé la creación de una universidad aquí igual. Primero, cuando fui vicepresidente de la UNE, en el edificio actual que tienen aquí, ahí le pretendía la formación de la universidad. Pero como ya tuve la coyuntura del Teodoro Gómez de la Torre, dije, aquí va a ser la primera universidad igual. Con esa visión. Entonces le dimos un destino. Lo importante para cualquier cosa era darle un destino. Don Roberto dijo, es una buena alternativa. Hay que ver qué apoyo se tiene, hay que trabajarla. Y entonces el cambio dijo, aquí debe serse el Centro Histórico Cultural Teodoro Gómez de la Torre. Dos ideas matrices. Porque eso era la propiedad de Teodoro Gómez de la Torre, que entregó en donación escrituras públicas al Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Y eso quedó en archivos. Y yo lamento que hoy se dice que mal. Son escrituras públicas de donación de Teodoro Gómez de la Torre, más 10,000 pesos en esa época para la creación del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, que lleva el nombre ahora. El proyecto de la restauración para hacerlo el Centro Histórico Cultural, que era lo más viable porque la universidad, le damos un poco más difícil, tuvo acogida. Se levantó una maqueta. Con esa maqueta y los estudios respectivos le presentamos al general Luis Leoro Franco. Él consiguió la asignación de 13 millones de sucres, en esa época mucho dinero, para la restauración. Yo le dejé restaurada hasta la cubierta que está derrumbada ahora, con asistencia del Instituto Patrimonio de Patrimonio Cultural del Ecuador, un arquitecto Payas que me dio todo el soporte. Quedó totalmente restaurado. Es salón, es ícono, es emblemático. Vaya a ver, está destruido lo que alguna vez que cargó por ahí. Ahí estaba la galería del rector, ¿no? hasta la fotografía de Abelardo Morán Muñoz. De ahí faltaban completar algunas más. Yo fui el último rector del centenario. Y la maqueta les restauré de Quito, en la Dinaz, les traje la maqueta nuevamente acá y quedó en el rectorado. Que el señor rector actual, no estoy en contra de nadie, diga una cosa contraria. Él, sin miramiento ninguno, para mí, debería darles cabida a que revisen el archivo fotográfico porque es amplio. Yo lo recogí con la final del centenario. Teníamos archivo periodístico que lo habían cogido un rector X, que no quiero dar el nombre, había cogido y le vende como papel de reciclaje. Rescatamos todo ese material periodístico para presentar una gran hemeroteca. Y para mí, con idea legítima, nacido del Teodoro Gómez de la Torre mismo, debería hacerse eso, ¿no? Pero un auténtico centro histórico cultural, no remiendos de lo que hay actualmente aquí. En caja están ahí metidos todo la producción literaria de profesores, ¿no? Por ejemplo, hay un licenciado Juan Ignacio Merlo, que fue rector del colegio, ¿no? Él era un poeta, ¿no? Y exalumnos que han producido también, como Hugo Larrea Andrade, etc. Todo eso es patrimonio del Teodoro Gómez de la Torre, es decir, recogiendo todo lo que ha producido el Teodoro Gómez de la Torre. Ahora el edificio es como el núcleo, como el nido, en donde se escribió la historia y se escribió la educación aquí provincial, ciudadana. Porque este no es solamente patrimonio del Teodoro, sino es un patrimonio de la ciudad.
pero no restauren esto con un bien físico. Lo que hay que restaurar es la historia, por favor. Eso no se los dará completo. Lamentablemente, el centro histórico de Ibarra a nivel general viene en deterioro. Se puede decir que el Teodoro Gómez de la Torre está unos pasitos adelante frente al resto de edificaciones y estamos esperando el momento en que nuestro centro histórico se destruya. Y cuando eso se destruya, pues ahí se va destruyendo la conciencia, se va destruyendo la historia y se va destruyendo el nervio de Ibarra. Cuando se comience a ver el Torreón revive, yo creo que va a revivir ese espíritu de la ibarreñidad que Teodoro Gómez lo dejó y que estaba ahí adormecido. El Teodoro Gómez es Ibarra, el Teodoro Gómez es identidad, el Teodoro Gómez es un proyecto de vida, el Teodoro Gómez es un sueño de una ciudad y un país que queremos. Eso creo que el coronel Teodoro Gómez de la Torre fundó este colegio para formar los nuevos líderes, para llevarle hacia un puerto bueno a nuestro país. 3 patrones por un patrón Teodoro. Patrón, 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 Teodoro, patrón. Yo diría patriotismo. Teodoro patrón. Lo que siempre hemos establecido dentro de nuestros corazones, que siempre va a ser el Teodoro patrón.